Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenas tardes a quienes estén en Argentina, México y Venezuela, y muy buenas noches a quienes estén en España. Saludo a toda la gente de España. Mi nombre es Pablo Lema y este es el primer programa del ciclo titulado Universo Phi, un ciclo en donde transmitir herramientas, conocimientos y sabiduría en estos tiempos del despertar de la conciencia. Primeramente, agradecer a todos los que están actualmente en vivo, que ahora los voy a pasar a saludar. Y agradezco primeramente a Luis Palacios por el espacio en Caja de Pandora. Es un honor la posibilidad de estar transmitiendo estos conocimientos. También a Yolanda, a Iván y a todo el equipo de la Caja de Pandora, muchísimas gracias. También agradezco a Cristian Ceballos, con quien aprendo hermetismo hace ya varios ciclos en Escuela Ética, que es una escuela de iniciación, en donde, bueno, es impresionante la calidad y la formación que constantemente brinda, así que agradezco también a Cristian Ceballos también por el apoyo y todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo y aplicando. Agradezco también, como dije, a quienes actualmente están en vivo en el chat, que los voy a pasar a saludar. A ver, vamos a ver el chat. Muchas gracias, Carolina, quien es mi pareja, Carolina Capmani, ¿cómo estás? Gracias por estar. Dana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sheila, a ver qué más. Harmony, Armonía, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Raquel. Natalia, muchas gracias por estar. ¿Qué más? A ver qué más. Ahí lo veo a Juan, Juan Carlos Pons, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar desde Venezuela. Bueno, veo que se van sumando. Nibardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias también por estar. Ana Paula, Ana Romero, Gabriela Lunari, Gaby, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar en el vivo. Gracias, realmente muchas gracias. Marino, Nelly Sosa, ¿qué tal, Nelly? Bueno, gracias por estar. Y bueno, se van sumando cada vez más personas. María Méndez, Lili, y a ver qué más. Quiero saludarlos a todos. Alcira, Cambio de Conciencia desde Houston, Texas, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Wow. Oscar, desde Colombia, un abrazo, acá te saludo de Argentina. Marilyn, Mónica, María Méndez, Marian Gutiérrez, Natalia. Bueno, un montonazo la cantidad de gente. Bueno, les agradezco a todos, sinceramente, por estar en el vivo. La verdad que muchísimas gracias en este primero de varios, de muchos ciclos de programas de Universo Phi. Y bueno, hoy haciendo alusión al título del ciclo, elegí un tema que es más que interesante. Como han mencionado en el chat, a muchos les suena interesante, han conocido algo de lo que significa el número Phi, que se lo conoce como número áurico, número de oro, proporción divina, un número que tiene, bueno, muchísimos secretos. Entonces, qué mejor que, si se trata de Universo Phi, develar lo que significa ese número. Para empezar, voy a hablar del tema ordenándolo desde un instante para ver, ¿sí? O sea, ¿qué es el Phi? Digamos. Desde tiempos de la antigüedad que van, en realidad, se lo asocia a Egipto, ¿sí? Grecia, pero en realidad también se lo asocia a lo que es Babilonia, ¿sí? O sea, desde épocas ancestrales viene ese famoso número, conocido, como les dije, como número de oro o de Dios, también llamado proporción divina, ¿sí? Que ha generado curiosidades y controversias respecto a lo que significa, ¿sí? ¿Qué significa ese número, digamos? Porque, bueno, uno por ahí buscando en internet o investigando, leyendo libros, se va a encontrar con esa fórmula matemática donde hay una división y se ve una secuencia de números, pero generalmente se lo asocia a una proporción, pero que hace a lo que es lo real, la imagen, ¿sí? La estética. Pero el número tiene
muchos más significados ocultos en realidad, además de ese. Entonces, bueno, vamos a empezar develando algunos, ya que, como dije, es un número que tiene varios secretos y, bueno, veremos hoy hasta dónde llegamos. Vamos a empezar entonces. Sí, vamos a empezar a comprender qué significa ese famoso phi. Ese famoso phi, como dije, es una fórmula, ¿sí?, en donde hay, por ejemplo, un 1, un más, ¿sí?, una raíz cuadrada, un 5 y una división. Y eso genera toda una secuencia numérica. O sea, una secuencia infinita, digamos. Por eso se lo ha llamado también un número irracional, porque es infinito. Digamos, no tiene que ver con los números naturales, ¿sí? Esto ha llamado mucho la atención y ha llamado también la atención de que esté presente en un montón de construcciones, en un montón de templos de Grecia, en el arte, en incluso medidas de lo que es una caja de cigarrillos, o sea, está presente en todo. Pero bueno, la cuestión es, ¿qué está indicando ese número? Es un concepto geométrico, ¿sí?, que, como dije, surge de partir, o sea, dividir un segmento en dos partes desiguales, dividiendo el total por la parte más larga y así obtener el mismo resultado que al dividir la más larga, o sea, la parte más larga entre la más corta, ¿sí? Como dije, es un número racional porque no se puede expresar en números enteros, ¿sí? Los números desde siempre, desde la antigüedad, si bien hoy no voy a entrar en lo que es la numerología, pero han tenido su gran simbolismo, como si fuera un lenguaje, ¿sí? O sea, la numerología es una ciencia que a través de los números estudia la influencia vibratoria que tiene diversos números, cada número, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, y cómo eso, digamos, condiciona a cada uno, ¿sí? Entonces, lo primero para ya comenzar a comprender, estamos viendo que la fórmula del phi es una división, ¿sí? Y esa proporción que se le llama proporción áurea, ¿sí? ¿Qué significa proporción? Una relación entre los lados. Esto después lo vamos a comprender más, digamos, lo que implica ya el conocer esa fórmula y aplicar también lo que el hermetismo, que es, digamos, el paradigma desde el cual transmito todo esto, que nos enseña a través de escuchar, ¿sí? A través de escuchar, por ejemplo, en el caso de hoy, esas fórmulas matemáticas como la que mencioné recién. También este número está asociado a lo que es la famosa secuencia Fibonacci, ¿sí?, que también entra en lo que es el campo de la aritmética y está relacionada con este número de oro. ¿Qué es la secuencia Fibonacci? Es una serie infinita de números naturales que empieza con un 0, sigue con un 1 y continúa añadiendo números, ¿sí?, que son la suma de los dos anteriores. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría como un 0, 1, 1, 2, 3, 5. O sea, es una secuencia que va cada vez más en ascenso, ¿sí? O sea, es una representación, ¿sí? Por eso se le llama la espiral Fibonacci en honor a Fidias, quien fue el escultor Fidias que, digamos, le dio más protagonismo, ¿sí?, al número phi. ¿Pero qué representa? ¿Por qué ha sido tan curioseado? ¿Por qué ha sido tan codiciado ese número? ¿Sí? Veamos qué podemos develar de eso. A diferencia de la historia oficial que se nos enseña en las escuelas, los cronistas esotéricos, aquellos que estudiaban el mundo desde lo sutil, ¿sí?, y que por eso las sirenas suenan, no sé si se escuchan por ahí, pero acá se escuchan las sirenas, lo que hacían era estudiar lo que es la parte sutil del universo. ¿Qué sería la parte sutil? Lo no visible, ¿sí? Esos cronistas esotéricos eran los gnósticos, ¿sí?, los teósofos, los egipcios, ¿sí? Y lo que hacían era estudiar los equinoccios, las circunferencias, ¿sí?, del planeta, y obviamente entraba todo lo que hace al número phi, ¿sí?
¿Por qué? Porque todo este conocimiento era parte de una herencia que llevaron a Egipto los supervivientes de la Atlántida. O sea, como ven, como decía al principio, viene de muchísimo tiempo atrás, ¿sí? Los gnósticos lo que dicen es que ellos estudiaban el mundo de los símbolos, ¿sí? Pensaban en la naturaleza como si fuera una escritura, ¿sí? Y es muy importante escuchar eso, como si fuera una escritura, generada por fuerzas, ¿sí?, sutiles que influenciaban la creación. Y no lo consideraban al número phi como un simple canon arquitectónico o estético, sino como un arquetipo matemático del universo. O sea, un arquetipo matemático que lo que hacía era estructurar el cosmos de forma ordenada. Por eso se lo ve representado en un montón de tanto galaxias, como dije, como templos, como en una caja de cigarrillo, como en una oreja, que hace alusión a esa famosa espiral, se lo ve representado en un montón de formas, en infinitas formas. Pero bueno, de acuerdo a esas historias, también lo que nos cuentan es que los egipcios levantaron pirámides construidas con este número phi. Cuando hablo de los egipcios, es, digamos, casi obligatorio entrar en unas temáticas que ellos dominaban muy bien, que eran los secretos del sonido, ¿sí? Por ejemplo, hay registros en donde nos dicen que las pirámides fueron construidas por coros organizados de 10.000, 12.000 voces que a través del uso del sonido dirigido y controlado pudieron llevar a cabo el trabajo más pesado de esa extraordinaria arquitectura, ¿sí? O sea, van a ver que en todo esto del phi, del número de oro, el sonido es fundamental. Ya algunos seguramente de los que están en el chat empezarán a ver ciertas claves que comienzan a vislumbrarse, ¿sí? Entonces, un lugar en donde también se le dio muchísima, muchísima importancia al número phi y a las matemáticas, a los números, fue en la escuela pitagórica. La escuela pitagórica de la antigüedad conocía muy bien el poder de los números, conocía muy bien este número phi, ¿sí? De hecho, lo usaban en ese símbolo de la estrella de 5 puntas, en donde si se toman las medidas correspondientes van a ver que está incluida la proporción áurea. O sea, vamos viendo que ese número aparece en un montón de lugares, pero también vamos viendo que tanto teósofos como esotéricos le daban muchísima importancia, ¿sí? Y una clave ya la vimos, que tiene que ver con esa sabiduría de la antigüedad en donde conecta al sonido, al símbolo, como elemento creador, ¿sí? Se lo representa, al phi se lo representa con la letra griega, ¿sí?, en minúscula o en mayúscula, como dije, en honor a Fidias, que fue el escultor griego, digamos, el que le dio como más fama, por así decirlo, ¿sí? De ahí viene la famosa frecuencia Fibonacci. Ahora, pongo una pregunta. ¿Qué significa la frecuencia Fibonacci? Por ejemplo, ¿en dónde está visible la frecuencia Fibonacci hoy en día? No solamente que esté visible en arquitecturas y formas. ¿En dónde puede más estar visible esa frecuencia? ¿Sí? O sea, recordemos que es una sucesión infinita de números, una sucesión infinita de códigos. ¿Qué puede llegar a ser eso? Esa sucesión también fue descrita por Leonardo de Pisa, ¿sí?, que era un matemático italiano del siglo XIII, que bueno, empezó a informarnos, empezó a mostrar las aplicaciones, ¿sí?, que tienen que ver con lo que es la computación, las matemáticas, la teoría de los juegos. También aparecen configuraciones biológicas, ¿sí?, como por ejemplo en las ramas de los árboles, en la disposición de las hojas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué les resuena con esto que estamos viendo respecto
de phi, ¿sí? Una fórmula en donde presenta un punto originario, una división y una secuencia infinita. Cuando ya vimos que venía de una sabiduría de la antigüedad, que tenía que ver con el sonido, ¿sí? Donde la matemática era conocida como un arquetipo constructor, la matemática era conocida como un lenguaje creador que estructuraba el cosmos. ¿Qué puede llegar a significar phi? ¿En dónde lo podemos llegar a ver? Digo, si phi está presente en la arquitectura, en las formas, en la computación, en la biología, y la matemática es un código, ¿es posible que phi también esté expresado a través del lenguaje humano? ¿Es posible? ¿Es posible que uno a través de su lenguaje cree con una secuencia particular la realidad? ¿Por qué digo cree la realidad? Porque como enseña el hermetismo, la realidad se construye desde tres niveles. El primer nivel, que es el nivel sutil, que es el de los símbolos, las palabras, los sonidos. El segundo nivel, que es el nivel de las frecuencias, de las emociones. Y el tercer nivel, que es el nivel de lo real, o sea, lo manifiesto. Entonces, los matemáticos estudiaban en qué nivel? Estudiaban en el nivel simbólico, en el primer nivel. O sea, recordemos que Pitágoras en su escuela, Pitágoras era un iniciado, o sea, un transmisor de estos conocimientos, y tenía dos niveles en su escuela. Estaban los estudiantes que estudiaban las matemáticas clásicas, y estaban los estudiantes que eran hermetistas y accedían a los secretos de los números. Pero no como solamente números para resolver fórmulas, sino números para influir sobre la realidad y cómo usarlos. Por eso, digamos, Pitágoras era un gran hermetista. ¿Sí? Quiero citar unas frases del escritor e investigador José Carlos Fernández, quien ha realizado una excelente investigación respecto a lo que es los vínculos de ese famoso phi con el hermetismo. Y él dice lo siguiente, como para seguir develando lo que significa el número phi, cuáles son sus secretos. Él dice, en la matemática de las antiguas civilizaciones, phi es mucho más que eso. Es el origen de las medidas. Es la quinta esencia de nuestro universo dinámico. Es el símbolo numérico de la energía creadora, de la energía formadora, sostenedora y destructora, que rige la naturaleza en todos sus planos. Es uno de los números sagrados, el que expresa la irrupción del espíritu en la materia o la cristalización en formas de lo indefinido. Phi es la relación entre lo conocido y lo desconocido, entre lo uno y lo otro, entre lo uno y lo otro, entre lo limitado y lo ilimitado, entre el ser y el existir, entre la unidad y la multiplicidad, entre lo permanente y lo efímero, lo homogéneo y lo heterogéneo, entre el hombre y el hombre divino, entre lo curvo y lo recto. Impresionante. Impresionante las palabras de José Carlos, ¿sí? Relacionando y mostrándonos ciertas claves para develar lo que es phi, que me parece, me animo, después lo veré en el chat, me animo a decir que ya algunos ya se han dado cuenta de lo que significa el phi. ¿Qué significa el phi? El phi es un
lenguaje creador, un lenguaje de cantos, de sonidos. Por eso, si solamente se lo estudia al fin desde lo que es lo real, o sea, solamente como una cuestión de medición, como una cuestión de estética, lo que queda oculto es, digamos, su real significado, que es un lenguaje creador. Por eso mencionaba antes si era posible que el famoso número de oro esté contenido en el lenguaje. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué relaciono el fi con el lenguaje? Por lo que habíamos visto. ¿Sí? Por lo que habíamos visto que tiene que ver con una secuencia numérica, armónica, de frecuencia. Esa fórmula matemática lo que nos está mostrando es una frecuencia. Y hablar de frecuencia es hablar de emanación, de creación, de plasmación. Recordemos que el sonido, en muchos textos antiguos, por ejemplo, los Vedas hindúes, le dan muchísima importancia al poder de la palabra. ¿Sí? Por eso dicen, en el principio era el verbo, ¿sí? Y el verbo era Dios. O sea, es la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, los sufis consideraban al sonido como el creador de la materia. O sea, ellos consideraban la materia como el espejo de esos sonidos. Los sufis. ¿Sí? Y así, bueno, podemos ir también a los tibetanos con sus cantos, ¿sí? Y que incluso en sus mitos nos enseñan que en el sonido está la clave de la vida y de la muerte. Por eso los cantos gregorianos, los famosos cantos solfegio, tienen contenido todos estos secretos. Porque son culturas y son saberes que manejan todos estos secretos. No solamente ellos, sino también otros grupos de personas, pero bueno, no voy a entrar de este tema por esa vía, porque la idea no es hablar de FI desde lo conspiranoico, sino hablar desde lo que realmente está indicando ese número, también para que sea aplicado, para que sea un poco más entendido, digamos, y no solamente quede en lo que es sí, es una secuencia numérica y que tiene que ver con estética. ¿No? Bueno, ¿dónde podemos ver también la influencia de este phi? Como dije, un punto originario, una división y una secuencia numérica en las historias, o sea, en las historias familiares, qué frecuencia se va transmitiendo de generación en generación, ¿sí? Por ejemplo, desde lo que es la transgenealogía phi, que bueno, es la disciplina que yo brindo, que es la descodificación trascendental del árbol familiar, o sea, es la descodificación del árbol familiar integrando todo lo que hace al hermetismo, todo lo que hace a la sabiduría originaria. Lo que veo ahí, lo que se ve ahí claramente, es que de generación en generación se va transmitiendo siempre un mismo código. ¿Sí? Historias familiares que condicionan. Sonidos primigenios, sonidos particulares, ¿sí? Que arman lazos familiares, ¿sí? Que generan ciertas vibraciones energéticas y que lo que van a hacer de ese árbol es una carta de presentación. ¿Sí? Por eso, como yo digo, el árbol es un mapa. El árbol familiar es un mapa. Y era, bueno, lo que enseñaban las escuelas de misterios. O sea, lo que enseñaban a los estudiantes, por ejemplo, la escuela pitagórica, era a usar esos sonidos a favor. Porque si estamos hablando de sonidos creadores, qué mejor que usarlos a favor para lograr, por ejemplo, sanaciones. De hecho, hay un montón de sanaciones. De hecho, el mismo Cristo sanaba con la palabra y tiene que ver con esto también. Con esas frecuencias que manejaba Cristo, en donde Él sanaba. En donde Él sanaba, y hago una aclaración, en donde Él permitía que la otra persona llegara a su sanación. No es que Él sanaba, sino que le permitía al otro, ¿sí?, abrirse a esa sanación.
¿sí? Porque no es que un otro sana, sino que uno permite sanarse. Entonces, vemos que en la antigüedad se enseñaban en esas escuelas el poder del sonido, ¿sí? Hoy en día también, por ejemplo, la musicoterapia, esa afinación de intervalos musicales y proporciones mágicas que crea el sonido. También en los astros tienen proporciones y sonidos. Y su sistema, como vimos, estaba codificado en un lenguaje. ¿Qué lenguaje? En el numérico. Los números son un lenguaje. Entonces todo eso estaba codificado en números, con sus respectivas vibraciones. Como mencioné antes, respecto de los sonidos, respecto de los Vedas hindúes, en donde se puede ver esto, digamos, lo que es el poder del sonido, el poder de esa frecuencia circular, es en el mito hindú de la danza de Shiva, quien es la representante del ciclo constante, ¿sí? O sea, Shiva representa eso, ese ciclo de generación, sostenimiento y destrucción. Un círculo. Ese mito también está asociado a lo que es pi, pero ph, o sea, la circunferencia, ¿sí? Por eso pi y phi se los relaciona. Pi significa la circunferencia, en donde muchos hermetistas dicen que pi, esa circunferencia, es la representación o la cara visible de Dios. Y esto, mencionando un poquito lo que tiene que ver con el psicoanálisis, el psiquismo está representado por un círculo. El psiquismo está representado por un círculo. ¿Sí? El círculo tiene mucho simbolismo, muchísimo simbolismo creador, pero el primero es que todo psiquismo es circular. Y entre pi y phi hay una letra que es la H. Simplemente para mencionar respecto del H, que es un sonido poderosísimo, lo digo para que ustedes también lo investiguen si gustan. La H en ciertas culturas se la conoce como el soplo de Dios. Entonces vemos que pi tiene que ver con la circunferencia, el psiquismo, y phi, con la H, tiene que ver con esa secuencia creadora de ciclos constantes. En phi también se lo ha asociado y está representado el ADN, ese famoso código genético. Ese código genético que es la relación entre masa y energía, ¿sí? Y que es una estructura fractal. Phi también es un fractal, o sea, es una secuencia que se va creando y que se va creando. Es un fractal, ¿sí? O sea, el todo se compone de una interacción y ramificación fractal. ¿Qué es phi? Es un fractal. Es un fractal creador de un punto originario, de un punto, que ahora vamos a ver qué significa ese punto, para completar la fórmula que les mencioné al principio, ¿sí? En la esencia de todo eso, en la esencia de todo ese fractal está el número de oro, que sería phi. ¿Qué comprobamos con esto? Como es arriba, es abajo. Lo que enseña Hermes en su famoso Kybalión, como es arriba, es abajo. O sea, así como es afuera, también es adentro. Eso es lo que también nos está indicando el número, phi. O sea, un pulso, un pulso. Y acá cuando digo pulso es algo que genera una frecuencia. Vuelvo de nuevo al psicoanálisis, con lo que se conoce como pulsión, ¿sí? Freud lo llamaba pulsión. Es un pulso que mueve y se expresa, y es una chispa creadora. ¿Y en dónde se expresa ese pulso? Como habíamos visto antes, a través de las palabras, que generan dualidades. Cuando digo dualidades, recuerdan que al principio mencionaba que la fórmula de phi tiene una división.
¿sí? ¿Qué significa esto? Que constantemente hay una pulsión en lo cotidiano, interna en cada uno, y ya ingresando a lo que sería la parte implicativa de ese famoso phi. En lo cotidiano cada uno tiene una pulsión, un pulso originario, y surge una división, que es esa famosa división que mencioné al principio. ¿Qué esa división qué es? Esa división es una dialéctica de lo que uno dice a lo que uno cree que dice. Constantemente, lo que siempre nos indica el hermetismo es que hay una diferencia enorme entre lo que uno dice y lo que uno cree que dice. Y ahí es donde está la dualidad. Esa dualidad, esa dualidad es la que genera ese código. Es la que genera esa frecuencia repetitiva de números. Eso es lo que significa que 1, 1, 2, 3, 5. Esa secuencia repetitiva siempre de un mismo código y que vuelve para atrás y vuelve a hacerse más grande y vuelve para atrás y vuelve a hacerse más grande. ¿Qué es eso? Es el movimiento del psiquismo. Es el movimiento del psiquismo. El psiquismo que se mueve para adelante, que vuelve al estado anterior, que se mueve para adelante, constantemente construyendo siempre desde una misma frecuencia, desde una misma pulsión. Entonces, si estamos viendo que en cada uno phi se podría expresar a través de un pulso que se divide y que genera una frecuencia, ¿qué repetiría? Porque no es que phi no está presente en nosotros, está presente en nosotros. Lo que pasa que es automático. Lo que nos han indicado los pitagóricos, los hermetistas, es que esa fórmula crea y amplifica. La cuestión es qué crea y qué amplifica. ¿Sí? Por eso, lo de los movimientos cíclicos, que es lo mismo que decir repeticiones. Por eso, el mito hindú que les mencioné antes de Shiva, que tenía que ver con esa repetición eterna. ¿Repetición de qué? Siempre de un mismo código. Si todo es holográfico y todo está contenido en una aguja, por ejemplo, es loco pensar que en un día cotidiano esté contenido el registro de toda una vida. ¿Es loco pensar eso? Si Phi nos está indicando que todo es un fractal. Me animo a decir que no sería loco pensar eso. Que en un día, que la mente lo interpreta como si fuera un día, en un día está ese mismo código representado. ¿Para qué? Para que tomemos conciencia de ese código. ¿Cómo tomar conciencia? Preguntándonos con qué me encuentro en lo cotidiano. ¿Cuáles son esas situaciones repetitivas que me aparecen delante? ¿Sí? Ahí estoy viendo en el chat, aprovecho mientras a mencionar que si después en un ratito quieren hacer alguna pregunta o si ya han hecho alguna pregunta, que pongan por favor en mayúsculas pregunta, 2 puntos, así la puedo encontrar en el chat y después la respondo y ya pasamos a lo que son las preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, ya empezando a concluir el tema, luego de la comprensión, ¿qué sería el fin? Una representación, una expresión de ese logos creador, esa palabra, esa inteligencia, representada también como arquitecto divino, por eso le decían proporción divina, ¿sí? Eso es lo que representa Phi. O sea, existe, es cotidiano, está presente y además es áureo. Áureo, áurea, aura, energía, frecuencia. Una frecuencia que, como dije, inicia de
un punto de pulsión generada por un vacío. Ese vacío que permite la creación. Llevándolo a lo cotidiano, sería ese silencio, esos no dichos que uno calla. Eso que quiere manifestarse y que se manifiesta y que uno no se da cuenta. ¿Sí? Por eso, en la antigüedad también, a Dios se lo conoce como que era un geómetra. ¿Sí? O sea, alguien que geometriza, alguien o algo, mejor dicho, porque Dios no es un alguien, es algo que geometriza. ¿Sí? El creador se despertó un día y para crear creó fórmulas. ¿Sí? Fórmulas. ¿Y qué es fórmula? Un formular. O sea, un formular, un decir. Esas fórmulas matemáticas indican fórmulas de formular, de decir, de creación que da origen a todo lo que vemos como formas. Recuerden que las formas son el tercer escalón de la creación. El primero es lo simbólico, las palabras, los sonidos. ¿Sí? Por eso los antiguos decían que lo principal y que el universo estaba contenido en una fórmula matemática, porque era un lenguaje. Y además lo que significa la palabra fórmula, que es de decir. ¿Qué hizo el hombre desde siempre? Codificó todo eso. Todos esos números los codificó, creó fórmulas para encerrar en ellas su esencia. Esto también lo enseña la Kabbalah, por ejemplo. La Kabbalah con las letras hebreas, ¿sí? En donde dicen que cada letra tiene una esencia, que cada letra tiene un genio. ¿Qué nos estaban indicando con todo eso? Que cada letra tiene poder, que tiene energía, que tiene un arquetipo. Todo el lenguaje que utilizamos cotidianamente tiene un poder creador. Significa algo. ¿Pero qué significa? Lo que para cada uno simboliza en particular. ¿Por qué? Porque a nivel colectivo una palabra puede significar algo, pero a nivel particular puede significar otra cosa. Por eso siempre es importante conocer qué simbolizan esas palabras en cada uno. ¿Qué simbolizan esas palabras en cada uno? Para así develar qué frecuencia Fibonacci estamos creando. ¿Sí? Entonces, como vimos, el origen de la proporción áurea es el vacío, el agujero, que genera esa fórmula matemática de división, que a su vez genera secuencias de códigos, números irracionales, que es lo mismo que decir patrones repetitivos. Patrones repetitivos que se van transfiriendo sin cambiar el código. ¿En dónde se ve esto también? Por ejemplo, en lo que es la decodificación del árbol en los ciclos áuricos biológicos. ¿Qué son los ciclos áuricos biológicos para que lo comprendan? Son una situación donde una persona sufre un shock, eso ingresa como un programa, o sea, queda instalado un programa, ¿sí? Una ley. Luego de eso, esa persona al no expresarlo, ese conflicto se va a seguir expresando a nivel dialéctico, como dije, divisiones, entiendan las dialécticas como divisiones, como decir una cosa y en realidad estar expresando otra, ¿sí? Y eso va a tener un crecimiento en el tiempo, en donde luego se va a somatizar lo originario, o sea, ese conflicto programante, que fue digamos, el que marcó esa tecla, ¿sí? Y nuevamente así, si no se le da respuesta en ese momento, vuelve de nuevo a ese punto originario y vuelve luego de una cantidad de años a repetirse. Una, de nuevo, secuencia circular. Lo originario, ese punto de conflicto, vuelve nuevamente en caso de que uno no le haya dado respuesta. Después, en programas siguientes vamos a empezar a develar la lógica, bueno, de qué significan los problemas,
cómo responder ante eso. Esto, digamos, a modo introductorio. Pero bueno, hablando de hoy de phi, es un código que se ramifica, ¿sí? Recuerden que entonces esa famosa proporción es una relación entre los lados. Una relación entre dos lados. Como ven, un mismo código entre dialécticas y que genera una secuencia, una repetición. Voy a ver, ya llegando al cierre del programa, del tema, a ver si quieren hacerme alguna pregunta. Voy a ver el chat. Vamos a ver. Un segundito. Ya saben que si quieren hacer una pregunta, pueden poner pregunta en mayúscula, 2 puntos, ¿sí? Y así respondo las preguntas que les surjan. Si no, a ver. Bueno, acá, a ver, veo una pregunta que dice... Ahí está 4C, bueno, los saluda 4C también. Peca, ¿cómo estás? Ya que estoy, aprovecho a saludar a quienes antes no los vi. Acá dice, ¿Phi ayuda a vibrar mejor de algún modo o de alguna frecuencia? Los materiales que contienen esa proporción matemática, o sea, Phi es una frecuencia, ¿sí? No lo veas como mejor o peor, velo como una frecuencia, ¿sí? Está en cada uno, si devela ciertos códigos, ciertas, como dije antes, palabras que se repiten, bueno, ahí ver, dependiendo de la realidad con la que te encontrás, vas a ver, digamos, qué hay en ese código, ¿sí? Qué hay en esa frecuencia. A ver, otra pregunta más. Vamos a ver. Bueno, muy interesante. Bueno, gracias ahí por los mensajes que estoy viendo, me encanta. Bueno, la secuencia Fibonacci. A ver, vamos a ver. Acá preguntaron que Phi sería algo así como la cafeína en el té, el mate o el café. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué significa, no? Sí. Bueno, ahí Gaby Lunari dijo que es la energía de vida. Así es. A ver. Disculpen, sí, voy medio paso a paso con el chat, porque bueno, no quiero dejar a alguien por fuera. La sucesión Fibonacci está llena de anécdotas matemáticas. Por ejemplo, si sumamos 10 números consecutivos de la serie, elegidos al azar, el resultado siempre es múltiplo de 11. Así es. Bueno, hay curiosidades de matemáticas respecto de phi, hay muchísimas. Hoy el programa son secretos del número phi, digamos, nivel introductorio. Obviamente es muy probable que más adelante pueda abordar nuevamente el tema, también ampliándolo más. Hoy ya igualmente planteé algunas preguntas como para que sigan creciendo. Ya que hablamos de fractales, a ver. Bueno, ahí está Juan también a full. Vamos a ver. Acá está. Silvina Pérez. ¿Cómo nos damos cuenta dónde está el número phi en lo cotidiano, en lo que decimos de Argentina? Silvina, la clave, la primera clave fundamental es la escucha. Esa es la clave. O sea, cuando digo que phi es un código, no significa que eh, sean las mismas letras que se repiten, ¿sí? Sino muchas palabras que tienen el mismo simbolismo para vos. Por eso es toda una inspección que hay que hacer. Y la clave está en la escucha, ¿sí? Que de hecho, observando las fotos de la proporción áurea, la clásica
proporción áurica que se ve, hasta parece una oreja, digamos, ¿no? O sea, a modo de mencionar algo. Pero es la escucha. Es que de a poquito, poco a poco, empieces a escucharte los tonos, ¿sí? Que ahí está Dana, que también ella es entendida de lo que es la música, puede afirmar lo que digo, sí, los tonos, el modo en el que uno habla. ¿Cuál es esa energía? ¿Sí? A ver. Eh, se guarda en la memoria celular, dice Jessica. Sí, 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 sí. A ver. ¿Cómo se rectifica la mala frecuencia? ¿Cómo se rectifica la mala frecuencia? Lo vas a ver expresado en lo cotidiano, o sea, el patrón repetitivo. Eso es lo que está indicando Fi. Un mismo patrón repetitivo. ¿Sí? De situaciones. Por ahí de situaciones que siempre lleven a lo mismo, digamos. A ver. Leo en Fi, ¿cómo estás? Bueno, interesantísima pregunta. ¿Cómo sería un discurso en proporción áurea? Bueno, un discurso en proporción áurea tiene que ver con lo que mencioné, que tiene que ver con los secretos de los tonos. Eso es lo que voy a mencionar hoy de ese tema, ¿sí? Porque es un tema muy profundo y que está muy codificado y que no está además explicado así muy simple, digamos. Lo han guardado a propósito, pero ahí Leo te respondo con un inicio. A ver, Han, la espiral del ADN hasta la formación del universo es phi, como es arriba es abajo. Bueno, muchas gracias, gracias por los mensajes. Les, Leo, muchas gracias también por las felicitaciones. Sí, ahí, bueno, Leo, en fin, es como hablar y escucharse al mismo tiempo, sí. En un inicio, digamos, en un inicio sí. En un inicio sí. Tiene que ver con tocar ciertas notas musicales en una ordenada frecuencia. A ver, ¿cómo sanar con Fi? Lo mismo, tiene que ver con que descubras qué sonidos te generan conflicto, qué frecuencia. Cuando digo frecuencia no es solamente a nivel sonoro, sino también a nivel emocional. Las emociones generan frecuencia también. A ver, estoy iniciando en el camino espiritual. ¿Cómo puedo utilizar Fi para no distraerme y desviarme del objetivo? Primeramente es un punto interesantísimo que ya estés en un camino espiritual. Recordemos que lo que hace a los secretos de Fi es muy amplio. Es un camino. ¿Sí? Por eso era un tema tan codificado en la antigüedad. ¿Sí? Es un tema que hoy, como dije, es un tema inicial, digamos, un compartir en los primeros niveles, porque es un tema muy profundo, sí, 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 como habrán visto, es un tema muy profundo. A ver, otro. ¿Qué relación tiene el número phi con otros números también irracionales, como son el pi o el número de Euler? Hay más, vibra en diferentes frecuencias, sí. Respecto del pi, lo dije, tiene que ver con una circunferencia que lo que representa matemáticamente representa un resultado numérico, pero herméticamente representa a Dios, ¿sí? Como círculo, como infinito. ¿Qué más? ¿Tiene alguna relación phi con la frecuencia 432? Sí, sí, bueno, de hecho, dije que no iba, no iba a entrar en esos temas respecto a los cambios de frecuencia, pero no es casualidad que hayan cambiado las frecuencias. Simplemente menciono ahora eso, no es casualidad. A ver. Miguel Ángel, hola, ¿cómo estás? Las situaciones que se repiten, ¿es porque resuenan con mi campo vibracional o para que yo los trabaje y supere algún campo en particular? Los dos, los dos. O sea, las situaciones que se repiten es porque resuenan con tu campo vibracional y también para que vos las trabajes. Recuerden que todo lo que se presenta en la vida cotidiana es
para que le prestemos atención. El mundo interactúa con nosotros porque nosotros somos el mundo expresado y proyectado. ¿Sí? Recuerden eso. A ver. El clímax de una obra musical suele venir en el punto tal cual. Bueno, ahí Han ya lo está diciendo respecto al clímax, del tono, de la armonía. Muchas gracias, Peca, ahí por mencionar lo de las preguntas en mayúscula. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones por el programa que luego de este programa, 20 y 30 horas, Gaby Lunar y Alejandro Yapur van a estar brindando en vivo un tema interesantísimo, se los recomiendo, obviamente se los recomiendo. A ver. Ahí menciona Han, ¿se hace de manera inconsciente? Sí, 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 sí. La frecuencia, esa frecuencia Fibonacci, se transmite de manera inconsciente. ¿Sí? Por eso la clave es escuchar, empezar pasito a pasito a escucharse, escucharse. A ver, ¿qué piensa de la Divina Comedia de Dante? ¿Está en Fi? Tiene que ver con Fi y además tiene que ver con todo un proceso de transformación interna. O sea, la Divina Comedia es un tema interesantísimo, quizás más adelante pueda develar algo de la Divina Comedia. Digo pueda en el sentido de que de todo eso ordeno en un programa. Pero es un tema interesantísimo. Dante también tenía conocimiento hermético. Ahí, como dice Leo Fi, Dante era un iniciado. Así es. ¿Cuál es el tema que tendrían que saber todo el mundo? Luis, no entiendo la pregunta. ¿Cuál es el tema que tendrían que saber todo el mundo? No, ahí si podés ser un poquito más específico, ¿sí? ¿Cuál sería el tema? A ver. Disculpen, voy pasito a pasito. A ver. No quiero olvidar a alguien, voy paso a paso. Hay muchas preguntas, les agradezco, realmente les agradezco el entusiasmo, el interés. Muchas gracias, muchísimas gracias, muchas gracias. Se encuentra Fi en las cualidades piezoeléctricas que los cuarzos son frecuencias. Pero recordemos que Phi va a aparecer en un montón de elementos materiales, ¿sí? Pero lo importante es que Phi inicia desde lo sutil, como dije, es un código sutil, como mencionaba antes, inconsciente, ¿sí? A eso voy, a un punto originario que genera una frecuencia. A ver. A ver. Bueno, muchísimas gracias 4C por los comentarios, te agradezco por estar. Franco, muchas gracias. Muchísimas gracias, Franco. Franco menciona, hay compositores musicales que aplican el número phi en determinados sectores de la obra o componen todo desde la proporción áurea. Ahí también Franco, Leo en Phi, está mencionando algunas pistas de lo que es hablar o usar la proporción áurea con el sonido. A ver. Veamos. Entonces, ahí Nelly pregunta, ¿entonces Phi está en todo? ¿Es Dios manifestándose en energías? Phi está en todo, y vos y cada uno somos parte de Dios. Acá quiero hacer una mención. El ser humano, cuando dicen que es un ser divino, sí, es un ser divino, pero ese ser divino inicia programado. El desafío está en ser divino, consciente y crear conscientemente de acuerdo a lo que uno desea. ¿Sí? Lo aclaro porque, bueno, no quiero que se crea que al mencionar a Dios estoy hablando de un alguien externo, cuando uno es
manifestación de eso. ¿Sí? A ver. Ah, muchas gracias, Luz Suárez, por el mensaje, que tiene que haber mucho más programas con estas temáticas. Muchísimas gracias. A ver, me parece que ya no hay más preguntas, creo, ¿no? A ver, voy a seguir un poquito más. Eh, Nuevamente les agradezco a todos. Realmente el entusiasmo se nota, se siente, se vibra. Muchísimas gracias. Eh, a ver, gracias Peca ahí también. Bueno, muchas gracias ahí por darle like a todos los que quieran compartir el programa, darle like, compartir el contenido para que llegue a todos los que luego se conecten, sintonicen con este programa. A ver, vamos a ver, me parece que ya no, un montonazo de preguntas, me parece que bueno, ahí EBR pregunta, ¿dónde iniciarse para saber más de este tipo de cosas, cursos? Me pueden enviar un mail, EBR, si querés. Ahora voy a mencionar en dónde me puede contactar, si los que gusten. Ahora voy a mencionar la dirección de correo. Muchas gracias también por el interés. Ahí está, bueno, Peca, ahí puso mi Facebook, mi mail es contactolema@yahoo.com.ar para los que gusten enviarme sus comentarios, sugerencias de temas, qué les ha parecido el tema, si quieren profundizar un poquito más en lo que son actividades, herramientas de codificar el árbol familiar, ¿sí? Desde la disciplina que la brindo yo, que es transgenealogía FI. Me pueden enviar un mail también a contactolema@yahoo.com.ar y ahí les voy a responder. A ver. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Bueno, Patricia. Muchísimas gracias. Bueno, me parece que ahora sí, hemos llegado. Ah, ahí está Lorenzo. Bueno, justo Lorenzo es la última pregunta. Sí, tiene algo que ver el FI y la alquimia. Sí, 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 sí. Digamos que tiene que ver con lo que hace al proceso de transformación de cada uno. Bueno, ya cerrando las preguntas, les quiero agradecer realmente enormemente por, primeramente, el entusiasmo, la vibración. Felicitaciones por haber sintonizado con la frecuencia que se nota. Así que realmente muchísimas gracias. Para mí es una alegría enorme estar en este espacio, estar transmitiendo todos estos saberes, todos estos conocimientos y hacerlos implicativos. Muchísimas gracias a la Caja de Pandora nuevamente. Gracias, muchísimas gracias a todo el equipo por este espacio, que es realmente más que importante y que a mí me ha sumado muchísimo y me sigue sumando. Y los saludo a ustedes, que mucha energía, mucha vibración han generado, muchísima emoción se siente hasta acá, o sea, se transmite a través de la red, realmente se nota el entusiasmo, muchísimas gracias a todos los que están online, a todos los que se conectaron online en horario, a los que se conectaron después y a todos los que vean este programa, muchísimas gracias. Ya saben, si quieren contactarse conmigo, dónde pueden hacerlo. Y una frase de cierre, que los programas siempre los quiero cerrar con una frase, que es: si valorizás, aplicás, y si aplicás, estás pasito a pasito creando tu propia realidad. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos encontrando nuevamente en un nuevo programa que es Universo Fi. Gracias a todos.